Para iniciar el año 2025, el Cenzontle comienza presentando en el encabezado de su portada versos del poema Entre los de arriba de Bertolt Brecht. Entre los de arriba, hablar de comida es considerarlo bajo. Esa es la razón. Ellos ya han comido. Y ahora, en el mundo, el hambre, la sed, la falta de casa, de salud, la falta también de educación, tiene momentos muy duros, trágicos, dramáticos, como el genocidio que sucede en Gaza y las guerras contra los pueblos, que en el caso de Gaza, Palestina, significa también la extensión a toda una región. En Gaza en particular, más de 15.000 niños han sido asesinados en este periodo por la acción genocida del Estado israelí, de las fuerzas sionistas, del apoyo estadounidense y del silencio de muchos poderosos del mundo que quieren acabar con un pueblo. Ahí también, en segundo lugar, son las mujeres, el grupo de 12.000 y más asesinadas. Y en total, sumando 49.000, hay tantos muertos como también parece haberse matado la esperanza. Pero eso no es cierto. José Revueltas, nuestro escritor militante comunista mexicano, decía: caídos no quiere decir lo mismo que vencidos. Atrás de aquel que cae hay alguien siempre que recoge la bandera, y ésta ondeará, tarde o temprano, en el punto más alto de la victoria. Para 2025 uno quisiera decir, como el escrito de uno de nuestros compañeros en este Cenzontle, un mejor mañana. Decir también no a la guerra, otro mundo es posible, pero lo cierto es que un mundo sin guerra contra los pueblos es un deseo que necesita de una lucha. La liberación social y el internacionalismo de los pueblos frente al capitalismo y su dominio imperialista representan la vía para construir la vida libre y digna. No aceptemos la unidad nacional de gobiernos que se dicen socios de un imperio que se burla de ellos y los trata como vasallos. Las amenazas de Donald Trump son las amenazas del sistema. Ese sujeto es, por un lado, un asesino en serie, pero también lo es un instrumento del sistema. Necesitamos construir desde abajo el poder popular soberano que defienda la vida. Ese mejor mañana solo puede venir si hay luchas por el territorio, la cultura, el trabajo, el hogar, si hay soberanía. Este futuro nace de las manos de las madres buscadoras, de migrantes, de obreros, de campesinos, de estudiantes, de artistas, de los pueblos originarios que siguen siendo masacrados, de los muchos jóvenes que en México son desaparecidos, levantados, llevados a ser vasallos del crimen autorizado. Publicamos también planteamientos y datos de lo que la Comisión de Verdad y Justicia muestra que es el criminal que está atrás de la guerra sucia, pero también de su continuidad en México. El Estado fue el Estado y es el Estado. El crimen autorizado se ha apoderado de la conducción política de los gobiernos y las policías de la mayoría de los municipios del país. Tienen la fuerza de la macrocriminalidad. Y por eso, a partir de lo que indagaron personas, habitantes del municipio de Zumpango, se hace un recorrido de lo que pasa con los municipios, con los políticos, con los partidos. ¿Querrá decir esto que no hay luchas? En el mundo y en México, antiguamente, la gran esperanza era lo que los movimientos de trabajadores hicieran, y las huelgas lo representaban. Esas pequeñas luchas se han seguido haciendo, pero en México han sido restringidas a lo máximo, y los políticos y líderes que se dicen de los trabajadores festejan el que no haya habido huelgas, pero en el mundo las hay, y en México también, y son huelgas contra las viejas y nuevas formas de explotación, la miseria de los salarios contractuales, contra la precarización, contra esas formas del nuevo trabajo a domicilio, del trabajo y el servicio a las plataformas. Se cumplieron en 2024, 45 años de la lucha de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. No solo se le recuerda, sino se muestra cómo las bases magisteriales son críticas y quieren ir más allá de negociaciones fallidas, particularmente volver a construir desde abajo, en el brigadeo, en la formación política, al movimiento magisterial y popular. Luchan también los normalistas, como lo hacen muchos trabajadores precarizados en las universidades, como de alguna manera lo intentan jóvenes y mujeres. Otras notas y artículos nos muestran de qué manera Estados Unidos
se está volviendo a aposentar del territorio latinoamericano y sus ejércitos están pretextando el peligro chino para colocar bases militares en muchos países y últimamente incluso en la tragedia contra la vida que es colocar las bases militares estadounidenses en las Islas Galápagos y atentar con una de las fuentes de la diversidad de la vida. Y a esta situación todavía se agrega la cultura de lo miserabilista, esa estrategia política perversa que busca hacer gente dependiente de los programas sociales, programas que no llegan a todos, que son asistencialistas y que fundamentalmente crean una fuerza atrás de los gobiernos. Pero esta atención no resuelve lo fundamental. Por ejemplo, ¿qué hacer contra el tratamiento que le da a los países de América Latina, Estados Unidos y las amenazas de la próxima llegada en el mismo enero de un pirómano a el gobierno estadounidense? Hay una gran competencia de los países y particularmente de los bloques. Esto lo hacen con la guerra. Es la que ha ocurrido con Siria. Esos esquemas llamados proxy han hecho que nuevamente Estados Unidos, Israel, Turquía se alíen a pesar de las diferencias que pudieran tener y se apoderen de la lucha de un pueblo como el sirio. Pero ahí la tormenta que se avecina mostrará hasta dónde el pueblo es capaz de deshacerse de esta situación. Lo mismo pasa en Yemen, en Líbano, puede ocurrir en Irán y en tantos otros lugares. Insistimos, en la historia de las luchas antiimperialistas cabe también la lucha por una patria nueva, la lucha también por una sociedad diferente. La socialista, decía Lucio Cabañas, la de la liberación nacional y popular, decían muchos y muchas. Presentamos un artículo sobre cómo participaron las mujeres en las guerrillas y cómo lo han hecho hasta ahora en la defensa de los derechos humanos. Por ello, las luchas de las niñas y las mujeres de ayer y la de los chicos de ayer y de hoy están en las calles, están en las fábricas, en las escuelas, están en las casas, en las colonias, están en las comunidades. Quien no tiene voluntad de luchar, a quien se la han quitado por hacerlo caer en el consumismo, por ejemplo, se olvidan de lo que bien decía aquel poema que viene en el Censontle, Presagios, de José Emilio Pacheco. El alba está lejana, no sé qué busca el pájaro entre la noche densa. Habla, murmura, insiste, se acerca a la ventana. Nos dice que el sol no ha muerto y existe otro mañana. Otro mañana. Hasta pronto. Gracias. Mantente informado sobre los acontecimientos más importantes a nivel local, nacional e internacional. Y accede a nuestras secciones de análisis y opinión, con periodismo de calidad del día a día. Recuerda darle me gusta y compartir a nuestros contenidos. Y no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales.